Buenos días. La presente exposición trata sobre los principales abordajes de los vasos torácicos y abdominales. Soy la doctora Milagros Díaz Rojas, cirujana de tórax y cardiovascular, parte del equipo de cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Comenzaremos con la exposición de los vasos torácicos principales. La importancia de obtener un control vascular proximal y distal para una lesión arterial no puede ser más evidente que en el mediastino. La exsanguinación rápida, el compromiso de vías aéreas y el taponamiento cardíaco amenazan a los pacientes que tienen lesiones en las ramas principales del arco aórtico. La toracotomía temprana o esternotomía y el control arterial proximal rápido en el tórax pueden reducir significativamente la mortalidad asociada con las lesiones de los vasos del mediastino y la base del cuello. Aunque las lesiones del arco aórtico casi siempre requieren de bypass cardiopulmonar, los vasos del arco pueden ser reparados sin soporte extracorpóreo. El ápice del arco aórtico yace en dirección diagonal respecto al plano sagital del tórax. Como resultado, los orígenes de la arteria brachiocefálica y la carótida común izquierda surgen anteriormente, mientras que la subclavia izquierda está ubicada más posteriormente. A medida que estos vasos ascienden y divergen, rodean la tráquea y el esófago en tres lados, en la parte anterior y lateral a nivel bilateral. Más allá del arco, la porción proximal de la aorta descendente yace hacia la izquierda de los cuerpos vertebrales torácicos. Esto pasa a estar progresivamente más en la línea media, que se aproxima al hiato aórtico, a nivel de la 12ª vértebra torácica. La vena cava superior yace lateral y paralela a la aorta ascendente. En la bifurcación de las venas brachiocefálicas, la rama derecha yace en el mismo plano coronal que la vena cava, inclinada ligeramente a la derecha, mientras que la vena brachiocefálica izquierda, por el otro lado, se arquea anteriormente sobre los orígenes de la arteria carótida común izquierda y brachiocefálica en su porción descendente de izquierda a derecha. Para abordar la aorta ascendente, el arco y las ramas, el paciente es colocado en posición supina, con la cabeza girada hacia la derecha para exponer la arteria carótida común izquierda o hacia la izquierda para exponer el tronco brachiocefálico y sus ramas. Se realiza una incisión vertical desde la hendidura supraesternal hasta más o menos 5 centímetros caudal al apéndice sifoides. En la preparación para la división del esternón, el anestesiólogo debe estar preparado para colapsar los pulmones temporalmente y así evitar la entrada inadvertida hacia los espacios pleurales durante la apertura. El esternón es dividido en la línea media usando una sierra esternal. Luego de realizar hemostasia, un retractor esternal es cuidadosamente posicionado y abierto lentamente para evitar fracturas esternales. Después de realizar la exéresis del timo, se puede identificar la vena brachiocefálica izquierda o benignominada, la cual se cadalza para su movilización. Al traccionarla superiormente se puede identificar el origen de la arteria brachiocefálica y la carótida común izquierda. Durante la movilización de la arteria brachiocefálica derecha se debe tener cuidado en identificar el nervio vago derecho que cursa a lo largo de la cara lateral de la arteria subclavia derecha cerca de su origen, y el nervio recurrente laringio que realiza un bucle alrededor del borde inferior de esta. Extendiendo la disección más cefálicamente se puede identificar el segmento proximal de la arteria subclavia derecha y carótida común derecha. A nivel del arco aórtico, se debe tener cuidado en preservar el nervio vago izquierdo, el cual desciende al mediastino entre la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Su rama recurrente laringe izquierda pasa bajo el arco aórtico y rodea el ligamento arterioso. La localización posterior de la arteria subclavia izquierda con respecto a las otras ramas del arco aórtico la hace sumamente difícil de exponer a través de una esternotomía media. Hay dos abordajes quirúrgicos que permiten la exposición óptima de la subclavia izquierda en su origen: la toracotomía anterolateral izquierda y la toracotomía de trampilla.
El primer abordaje es óptimo para el control proximal de emergencia de la subclavia izquierda y puede ser combinada con una incisión supraclavicular separada para realizar la reparación definitiva de esta. El segundo abordaje es una extensión radical de la toracotomía anterolateral y es ideal para el control y reparación de lesiones de la arteria subclavia izquierda cerca de la articulación esternoclavicular. La toracotomía anterolateral izquierda. Para ella, el paciente es colocado en posición supina, colocando una almohadilla por detrás de la escápula izquierda y cadera para levantar el tórax. Se realiza una incisión curvilínea transversa sobre la quinta costilla, exactamente por debajo del pezón. También puede realizarse a lo largo del contorno inferior del pectoral mayor para mejorar estéticamente. La incisión debe extenderse desde el borde externar lateral hasta la línea axilar anterior. Se ingresa a cavidad torácica por el cuarto espacio intercostal luego de cortar la pleura parietal. Se realiza la ligadura y división de los vasos torácicos internos cerca al borde external lateral. Se coloca el separador de fino quieto para separar las costillas. Al retraer inferiormente el lóbulo pulmonar superior izquierdo, se puede observar la silueta del arco órtico bajo el brillo de la pleura mediastinal. Se abre la pleura lateral al nervio vago izquierdo, continuando verticalmente sobre el trayecto de la subclavia izquierda desde su origen. Se debe tener cuidado en evitar lesionar el nervio vago izquierdo, que se reconoce fácilmente bajo la pleura a medida que cursa anterolateral a la arteria subclavia izquierda y cruza el arco aórtico, y el conducto torácico, que se ubica posteromedial a la arteria y se puede lesionar durante los intentos del cadalso. La toracotomía de trampilla. Este abordaje combina la toracotomía anterior izquierda con una incisión supraclavicular izquierda y una esternotomía media superior que crea la interconexión entre ambas. A pesar de las críticas concernientes al tiempo prolongado involucrado en la realización de esta incisión, la entrada pleural, el sangrado excesivo y una propensión a presentar fracturas de costilla, este abordaje permanece como una opción importante para la exposición de lesiones del lado izquierdo en el opérculo torácico superior, particularmente cuando ya hemos realizado una toracotomía anterior izquierda. El paciente es colocado en posición supina, se realiza primero la toracotomía anterolateral izquierda como se describió anteriormente, la cual permite el control rápido y temprano de la arteria subclavia izquierda mientras que se completa la incisión. La exposición de la porción extratorácica de la arteria subclavia es realizada posteriormente permitiendo un control distal de la lesión arterial. Se prefiere el abordaje supraclavicular, para lo cual se realiza una incisión transversa 2 centímetros sobre y paralela a la clavícula izquierda, iniciando en la hendidura external y extendiéndose lateralmente por 8 centímetros. Se profundiza a través del tejido subcutáneo y musculoplatisma, exponiendo los músculos esternocleidomastoideo y homoioideo, los cuales son divididos cerca de sus adhesiones inferiores. Se liga y divide la vena yugular externa, así como también el conducto torácico cerca de la unión de la vena yugular interna y vena subclavia. La vaina carotidia está localizada en el margen medial de la grasa, se libera el borde lateral de la vena yugular interna, permitiendo la retracción medial de los contenidos de la vaina carotidia, lo cual permite exponer el músculo escaleno anterior, teniendo cuidado de no lesionar el nervio frénico, el cual cruza sobre la superficie anterior de este músculo. Se divide el músculo cerca de su adhesión a la primera costilla, lo cual tiene que realizarse bajo visión directa para prevenir lesiones a la vena subclavia izquierda que yace anterior a este músculo. La arteria se encuentra posterior a este músculo escaleno anterior. Posteriormente se realiza una incisión vertical sobre el esternón superior para conectar los bordes mediales de la incisión supraclavicular y de la toracotomía anterior. El esternón es dividido en la línea media usando una sierra external, iniciando en la hendidura supraesternal y extendiéndose hasta el nivel del cuarto espacio intercostal. Se coloca el retractor external y se abre lentamente. Los vasos internos torácicos deben ser ligados y divididos a medida que son expuestos. De esta manera, toda la longitud de la arteria y vena subclavia es visible por medio de esta combinación de 3 incisiones. Para exponer la aorta torácica descendente, tenemos el abordaje mediante la toracotomía posterolateral.
El sitio más común de una lesión cerrada de la aorta torácica es exactamente distal al origen de la arteria subclavia izquierda, con el desgarro iniciándose en el ligamento arterioso. El mejor abordaje para el control y reparación de este es la toracotomía posterolateral izquierda. El paciente es colocado en posición de cúbito lateral derecha con un rodete bajo la región axilar derecha. El brazo derecho es colocado en un apoyabrazos perpendicular al paciente y el brazo izquierdo es soportado con almohadillas. Se flexiona la pierna derecha y la izquierda es extendida y soportada con almohadas colocadas entre las rodillas del paciente. La estabilización de la pelvis se logra con una cinta ancha atada a la mesa de operaciones. La incisión de la piel inicia justo por debajo del pezón y se extiende posteriormente hasta 2 centímetros por debajo de la punta de la escápula, la cual se curva hacia arriba entre la escápula y la columna vertebral. Se secciona los músculos dorsal ancho, serrato anterior y trapecio. El interespacio óptimo a través del cual se abordará al tórax está determinado por el nivel de la aorta que se quiere exponer. El segmento proximal de la aorta torácica descendente se expone mejor a través del cuarto espacio y el distal a través del sexto. Luego de entrar a la cavidad pleural, se permite colapsar el pulmón izquierdo. Se coloca el fino quieto, el cual se abre lentamente para prevenir fracturas costales. La aorta torácica descendente se observará anterior a las vértebras por debajo de la superficie de la pleura mediastinal. El control de la aorta torácica se obtiene fácilmente al cortar la pleura directamente sobre el vaso. Ahora, para exponer los vasos abdominales, tenemos varios tipos de abordaje. El abdomen consiste de paredes óseas y musculares cubiertas por diafragmas en cada extremo y bordeadas por la fascia transversal. Contenidos dentro de la cavidad abdominal está la cobertura del peritoneo parietal rodeando la mayoría de los órganos intraabdominales. Los grandes vasos, los complejos urológicos y pancreatoduodenales yacen entre el revestimiento peritoneal posterior y la pared abdominal posterior, espacio que conocemos como retroperitoneo. Para exponer la aorta abdominal iliaciliacas existen varios abordajes. Para fines de la exposición dividiremos a la aorta en un segmento suprarrenal y en un segmento infrarrenal. La incisión que más se utiliza para el abordaje de vasos abdominales es la de una laparatomía, que se extiende desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Para exponer la aorta suprarrenal podemos usar el abordaje supracólico usando una incisión subcostal bilateral. Comenzaremos con la retracción del lóbulo hepático izquierdo hacia arriba y el estómago hacia la izquierda, lo cual pondrá bajo ligera tensión el ligamento gastrohepático, el cual se divide a una distancia de más o menos 2 a 3 centímetros de la curvatura gástrica menor. La tracción del lóbulo hepático izquierdo puede verse facilitada al dividir el ligamento triangular izquierdo. Se abre el peritoneo posterior para exponer la superficie frontal de la aorta. Generalmente a este nivel puede cruzar la vena gástrica izquierda, que puede ser ligada y seccionada. La división vertical de las fibras del diafragma a este nivel permite tener acceso a la aorta torácica distal. Al terminar, la aorta suprarrenal, con el tronco celíaco y el origen de sus ramas, ha sido ampliamente expuesta. Para exponer la aorta suprarrenal e infrarrenal, usaremos el abordaje infracólico. Con el paciente en posición supina realizaremos una incisión abdominal en la línea media. El epiplo mayor y el colon transverso son elevados y girados hacia arriba, el yeyuno y el ilion retraídos hacia arriba y a la derecha. Se realiza una incisión longitudinal del peritoneo parietal posterior a lo largo del lado derecho de la aorta. La incisión se extiende cefálicamente para exponer la vena renal izquierda. Para poder movilizar completamente la vena renal izquierda se divide en sus ramas, suprarrenal, gonadal y lumbar. La retracción cefálica del páncreas permite la exposición de la arteria mesentérica superior y del tronco celíaco. Para exponer la aorta suprarrenal e infrarrenal también podemos utilizar el abordaje por rotación visceral medial, usando tanto la incisión de la línea media como la subcostal bilateral de acuerdo a la constitución física del paciente. Sin embargo, en los últimos años, la que se usa más es pausa.
Para exponer la aorta suprarrenal e infrarrenal también podemos utilizar el abordaje por rotación visceral medial, usando tanto la incisión de la línea media como la subcostal bilateral de acuerdo a la constitución física de nuestro paciente. Sin embargo, esta última se usa cada vez con mayor frecuencia. Igual que en el abordaje anterior, se moviliza el epíplon mayor y colon transverso hacia arriba y el yeyuno ilion retraídos hacia arriba y a la derecha. El colon ascendente y sigmoide son movilizados a través de una incisión paralela a lo largo de la reflexión parietal del peritoneo, entrando en un plano avascular que corresponde a la reflexión de la fascia de Todd. Se extiende cefálicamente la incisión, dividiendo el peritoneo parietal a una distancia de más o menos 1 o 2 centímetros a partir del borde del vaso. Se realiza la rotación medial derecha de las vísceras, dejando en su lugar al riñón izquierdo, lo cual permite una exposición y acceso completo de los vasos viscerales y arteria renal derecha. Se puede obtener acceso a la aorta torácica distal, dividiendo las fibras diafragmáticas que cubren la aorta. Para exponer el lado derecho de la aorta, la vena cava y los vasos renales derechos, se realiza la rotación medial de la víscera lateral derecha, maniobra de Catel-Brasch. El colon derecho y la flexión cólica derecha se movilizan a través de la incisión de la reflexión peritoneal. El colon derecho es movilizado lejos del retroperitoneo con la reflexión del ciego hacia el hombro izquierdo del paciente. Se realiza una maniobra de Kocher extendida para permitir la exposición de la vena cava inferior, vasos renales derechos y el lado derecho de la aorta desde el cruce de la vena renal izquierda hasta su bifurcación. En general, la exposición de las arterias ilíacas es concomitante con la exposición de la aorta infrarrenal. La extensión caudal de la incisión del peritoneo posterior permite la exposición de las arterias ilíacas. La arteria ilíaca común derecha puede exponerse hasta su bifurcación, continuando si es requerido a lo largo de la ilíaca externa. La disección se lleva a cabo cerca de la superficie frontal de la arteria, prestando atención al uréter, el cual por lo general corre sobre la arteria ilíaca externa. El uréter se desplaza lateralmente mediante una tracción suave con una asa vascular. En el lado izquierdo, la ilíaca común se puede disecar casi hasta su bifurcación, pero es cruzada por la unión del mesocolon pélvico. Por lo tanto, la exposición prolongada de las arterias ilíacas requiere la retracción cefálica de la sigma y de la incisión vertical de la membrana delta. También podemos abordar los vasos abdominales con una exposición retroperitoneal. La exposición de los vasos abdominales por un abordaje transperitoneal de la línea media convencional sigue siendo un compromiso mayor que expone al paciente a estrés fisiológico significativo y una necesidad de estancia prolongada tanto en la UCI como en el hospital y uso de la unidad de cuidados intensivos. Contrariamente, el abordaje retroperitoneal, que consiste en una familia de incisiones para la exposición de la aorta abdominal y sus ramas, ha mostrado que disminuye alguna de estas complicaciones fisiológicas. En muchos estudios se ha concluido que el abordaje retroperitoneal se asocia a una disminución de reemplazo de fluidos perioperatorios, menores complicaciones pulmonares perioperatorias, menor hilio postoperatorio, pronta reanudación de la dieta y disminución de la duración de la estancia en UCI y hospitalaria. Además, la cirugía aórtica en pacientes obesos y con adherencias intraabdominales y o procesos inflamatorios se facilita en gran medida al usar esta exposición. Tenemos el abordaje retroperitoneal izquierdo. Después de la inducción de la anestesia, el paciente se coloca en posición de cúbito lateral derecho con el hombro izquierdo elevado de 30 a 60 grados. La pelvis gira mínimamente, permitiendo un acceso más fácil a las ingles. El brazo izquierdo se apoya en un cabestrillo del brazo transversal, el muslo izquierdo se eleva ligeramente, lo cual permite un acceso más fácil a la aorta distal y a las arterias ilíacas izquierdas. Por último, la mesa se extiende de 10 a 30 grados para abrir el espacio entre las costillas y las crestas ilíacas. La incisión se extiende de forma oblicua posterior y superiormente a través del 10º o 11º espacio de la línea axilar media a posterior. Las capas musculares de la pared abdominal se dividen hasta el borde del recto abdominal ipsilateral y se entra lateralmente al espacio retroperitoneal evitando el peritoneo. Las capas posteriores de la fascia de Gerota junto con el riñón izquierdo y el uréter se retraen anterior, medial y cefálicamente.
El abordaje retroperitoneal derecho puede usarse para obtener un mejor acceso a las estructuras de este lado, como la arteria renal derecha o cuando la aorta es tortuosa, y hace que la exposición por el lado derecho sea técnicamente más ventajosa. En segundo lugar, este acceso puede usarse para evitar cicatrices e inflamación en el espacio retroperitoneal izquierdo de cirugías o infecciones previas. Después de entrar al espacio retroperitoneal, el plano entre el peritoneo y la fascia de Gerota se identifica y se diseca. Por lo general, el riñón derecho y el uréter se dejan en la posición anatómica, mientras el peritoneo se mueve medialmente. Esto expone a la aorta desde la arteria renal derecha hasta su bifurcación y también la vena cava. La exposición retroperitoneal de las arterias ilíacas. Cuando solo está planeada la exposición de las arterias ilíacas, no hay necesidad de abrir el peritoneo. El paciente se coloca en posición supina con la mesa de operaciones girada unos 10 a 15 grados opuestos al lado de la operación. La incisión es ligeramente oblicua, casi paralela al ligamento inguinal, aproximadamente a media distancia entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo. Se abre el plano poneurótico y se retraen las fibras del músculo abdominal transverso. El saco peritoneal y su contenido se retraen cefálica y medialmente y se entra al retroperitoneo a través de los dedos o maniobras de disección Roma. Montando sobre la prominencia del músculo psoas se aborda el borde medial de este, encontrando allí los vasos ilíacos. Los principios básicos para abordar los vasos torácicos y abdominales en el contexto de trauma son los siguientes. Hay que ubicar al paciente en posición supina, con el lavado y preparación del área torácica, abdominal y las piernas hasta las rodillas. Se debe mantener una comunicación constante con el equipo de anestesiología. Se debe asegurarse de contar con el instrumento quirúrgico adecuado, clamps con pinzas de disección vascular, contar con hemoderivados, obtener un control fuera del hematoma antes de la exposición de la lesión. El sangrado activo de las lesiones en aorta pueden controlarse inicialmente con compresión hacia abajo sobre la columna vertebral y la disección de la aorta proximal y distal puede realizarse en torno a la mano del asistente. Y la lesión aórtica o de vasos del abdomen tiene que tener prioridad sobre otras lesiones en el abdomen. Al ingresar podemos encontrar un hematoma abdominal superior grande de la línea media, retroperitoneal, momento en el cual el cirujano, el personal quirúrgico y el anestesiólogo deben estar preparados para una probable lesión aórtica, contando con los instrumentos, ayudantes, sangre de reserva y un plan de acción para realizar las maniobras de exposición y control. La mano del primer asistente puede comprimir la aorta a medida que éste entra en el abdomen a nivel del hiato esofágico, mientras el equipo de anestesio realiza la reposición de sangre perdida y el cirujano principal comienza la exposición. La exposición de la aorta supraceliaca se puede realizar de dos maneras: un abordaje supracólico a través del saco menor o uno posterior a través de una rotación visceral lateral izquierda, como ya hemos comentado anteriormente. El primero proporcionará un acceso limitado, pero a veces suficiente para realizar una compresión o sujeción de la aorta. Una lesión a la aorta suprarrenal que se manifiesta por un hematoma retroperitoneal de la línea media superior ligeramente a la izquierda es mejor abordado por una rotación medial derecha de las vísceras, maniobra de Matos, o hacia el lado contralateral con una rotación medial izquierda o maniobra de Catelbrach previamente mencionadas y explicadas. Ambas maniobras se pueden combinar para controlar ambas lesiones, pero no se pueden realizar simultáneamente en el mismo paciente. La lesión de los vasos ilíacos se puede sospechar por la presencia de un hematoma lateral del abdomen inferior. La presión directa es siempre útil para lesiones ilíacas, ya que la arteria puede ser fácilmente comprimida contra la pared lateral pélvica hasta que una mayor disección se pueda realizar. Gracias.